¿Sabías que uno de los errores más comunes al ir al baño puede estar causándote infecciones urinarias, una y otra vez? No es complicado de evitar. Y en este video te voy a explicar exactamente qué hábitos del día a día pueden estar afectando tu salud urinaria, y qué puedes hacer, de manera sencilla, para protegerte. Quédate hasta el final, porque hay un hábito que mucha gente pasa por alto, y que marca una gran diferencia. Primer hábito: la higiene íntima, el orden sí importa. Cuando nos limpiamos después de ir al baño, la dirección en la que lo hacemos importa mucho más de lo que creemos. La recomendación de los profesionales de la salud es clara: siempre de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque la zona rectal tiene bacterias que son normales ahí, pero que no deben entrar en contacto con la uretra. Si limpiamos en sentido contrario, podemos arrastrar esas bacterias hacia zonas donde no deberían estar. Y eso puede ser el inicio de una infección. Este consejo aplica tanto para mujeres como para personas con anatomía similar. Y, aunque parece simple, es uno de los errores más frecuentes. Segundo hábito: aguantarse las ganas de orinar. ¿Cuántas veces has dejado para después ir al baño, porque estabas ocupado, en una reunión, o simplemente no querías levantarte? Hacerlo de vez en cuando no es un problema grave. Pero convertirlo en costumbre, sí puede serlo. Cuando retenemos la orina por periodos largos de forma habitual, la vejiga se ve sometida a una presión constante que, con el tiempo, puede debilitarla. Además, las bacterias que se encuentran en la orina tienen más tiempo para multiplicarse dentro de la vejiga. La recomendación general es orinar cada 3 o 4 horas, sin llegar al punto de sentir molestia o urgencia extrema. Escucha a tu cuerpo. Cuando te avisa, es mejor hacerle caso. Tercer hábito: la ropa interior y los materiales que usamos. Este es un hábito que pocas personas relacionan con las infecciones urinarias. La ropa interior fabricada con materiales sintéticos, como el nylon, el poliéster o el encaje, no permite que la piel respire bien. Eso genera calor y humedad en la zona íntima, y ese ambiente cálido y húmedo es justo el que favorece el crecimiento de bacterias y hongos. Los expertos en salud suelen recomendar el uso de ropa interior de algodón, especialmente en la parte que está en contacto directo con la piel. El algodón absorbe mejor la humedad y permite una mejor ventilación. En cuanto a los protectores diarios, usarlos todos los días, aunque parezcan inofensivos, puede generar el mismo efecto de humedad acumulada. Si no hay una necesidad médica específica, lo ideal es reservarlos para los momentos en que realmente se necesitan. Cuarto hábito, y quizás el más importante de todo el video: lo que hacemos después de las relaciones íntimas. Orinar después de tener relaciones íntimas es una de las medidas preventivas más respaldadas por los profesionales de la salud. Durante las relaciones, pueden ingresar microorganismos hacia la uretra. Al orinar poco después, el flujo de orina ayuda a arrastrar esas bacterias antes de que tengan tiempo de ascender hacia la vejiga. No es necesario hacerlo de inmediato, en el segundo exacto, pero sí dentro de los primeros minutos después. Esta práctica es especialmente relevante para quienes tienen infecciones urinarias recurrentes. Es un hábito sencillo que puede marcar una diferencia real. Además de los que ya mencionamos, hay otros factores cotidianos que los especialistas señalan como posibles contribuyentes. Tomar poca agua. La orina muy concentrada puede irritar las vías urinarias, y reduce la capacidad del cuerpo de eliminar bacterias con naturalidad. Hidratarse bien, generalmente entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día, aunque esto varía según cada persona, es una de las formas más básicas de apoyar la salud urinaria. El uso frecuente de duchas vaginales. Contrario a lo que se cree, la vagina tiene su propio sistema de limpieza natural. Las duchas vaginales pueden alterar ese equilibrio, eliminar bacterias protectoras, y aumentar el riesgo de infecciones. Los ginecólogos no las recomiendan de manera rutinaria. Baños de inmersión prolongados con jabones o sales de baño. Los productos perfumados o con químicos irritantes pueden alterar el equilibrio natural de la zona íntima. Si disfrutas del baño de tina, es preferible usar agua limpia,
y evitar productos con fragancias fuertes en esa área. El estreñimiento crónico, la presión que el intestino ejerce sobre la vejiga, cuando hay estreñimiento prolongado, puede dificultar el vaciado completo de la vejiga, lo cual favorece la acumulación de bacterias. Si esta información te parece útil, considera dejarle un me gusta al video. Eso ayuda a que más personas puedan encontrar este contenido. Hay algunas creencias muy comunes sobre las infecciones urinarias que vale la pena aclarar. Primer mito: las infecciones urinarias solo les pasan a las mujeres. La realidad es que sí es cierto que las mujeres las presentan con mucha mayor frecuencia, en gran parte por diferencias anatómicas. La uretra femenina es más corta, y está más cerca del recto. Pero los hombres también pueden tener infecciones urinarias, especialmente en edades avanzadas, o cuando existen condiciones como cálculos renales o problemas de próstata. Segundo mito: si tomo mucho arándano, me curo la infección. La realidad es que el jugo o extracto de arándano rojo ha sido estudiado como medida preventiva, no como tratamiento. Algunas investigaciones sugieren que ciertos compuestos del arándano pueden dificultar la adhesión de bacterias a las paredes de la vejiga. Sin embargo, la evidencia científica aún no es concluyente, y en ningún caso reemplaza el tratamiento médico. Si tienes síntomas de infección urinaria, ardor al orinar, urgencia frecuente, orina turbia o con mal olor, lo recomendable es consultar a un médico. Tercer mito: si no me duele mucho, no es una infección seria. La realidad es que algunas infecciones urinarias, especialmente en personas mayores, pueden presentarse sin los síntomas típicos, o con síntomas confusos como cansancio o desorientación. Si hay cualquier cambio inusual en la orina o en el bienestar general, siempre vale la pena consultar. Hagamos un resumen rápido de lo más importante. Limpiar siempre de adelante hacia atrás. No aguantar las ganas de orinar por tiempo prolongado. Preferir ropa interior de algodón, y evitar el uso diario de protectores. Orinar después de las relaciones íntimas. Hidratarse bien, y evitar productos que alteren el equilibrio natural de la zona íntima. Ninguno de estos hábitos es complicado de incorporar. Y, aunque no garantizan evitar cualquier infección, pueden reducir significativamente el riesgo para muchas personas. Recuerda que esta información es de carácter general y educativo. Si tienes infecciones frecuentes o síntomas persistentes, lo más importante es consultar a un médico o especialista. Ellos podrán darte una orientación personalizada según tu situación. Cuidar tu salud no requiere grandes cambios. A veces, los hábitos más pequeños son los que más importan. Si quieres seguir aprendiendo sobre salud de manera sencilla y confiable, suscríbete al canal, y activa la campanita para no perderte los próximos videos.